Me adelanté y creo que ya 2 veces lo comenté y sin embargo ahorita viene. Pero de acuerdo o de conformidad con el decreto que se publicó el día 2 de febrero del año en curso, solamente esquemas personalizados con un monto igual o menor a 100 millones de pesos no se informan. ¿Sí queda claro? Pero esta parte de los monumentos, yo no creo que sea un esquema personalizado, es un esquema general. Por lo tanto, si le pagas 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, y veas que estoy siendo muy generoso, desde mi punto de vista se tienen que informar. Es donde, y perdón por la pregunta o la observación, René, es donde la autoridad tiene a bien decir, a ver, amigo, tú estás sabiendo que es un esquema reportable y no me lo quieres reportar, pues también infórmamelo. Entonces ya te veré a ti, René, informando ese detallito. Pero, insisto, son puntos de vista personales. No pretendan mover esto acá y diciendo, ya no estoy en el esquema reportable. No, 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 no hagan eso, no hagan eso. Tere Roth dice, buenos días, contador José Antonio. Tengo una duda de constancia. Sí, constancia. Que se exhibe por ser beneficio fiscal, pero no es esquema reportable. Mi pregunta es un escrito libre del asesor al contribuyente? Muchas gracias. Mira, mi querida Tere, perdón, como yo siempre lo he dicho, hoy la autoridad, y perdón por la expresión y me disculpo con todos, inclusive con la autoridad, como que nos está dando la información cuentagotas. Para que tengas un dato, Tere, y ya te doy mi conclusión, respondo tu pregunta. El año 2019 se dio a conocer la reforma fiscal en materia de esquemas reportables. Ahí quedó. En el mes de noviembre del año pasado, ve después de cuánto tiempo, 11 meses, nos dio a conocer las primeras reglas misceláneas, ¿de acuerdo? De manera puntual para darnos a conocer la información de la cual se tiene que revelar, ¿de acuerdo? Después fue hasta el mes de enero, perdón, un poquito antes, en el mismo mes de diciembre se dio a conocer de manera muy escueta, el minisitio de esquemas reportables, que también lo exploramos, muy sencillo por cierto. En el mes de enero, por ahí del 26 de enero, el 26 de enero, se dio a conocer precisamente lo que es el aplicativo, que es el tema que hoy nos ocupa, que es la declaración informativa, la de la regla 2.21.1, que ya ahí está de hecho, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque hoy simplemente hablan de constancias, ¿de acuerdo? Y lo único que me dan a conocer, y lo vamos a ver más adelante, son las fichas técnicas donde menciona qué información debe llevar, la informativa, la constancia y demás, pero no hay un formato como tal, mi estimada Tere. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que con la información que hoy nos da a conocer la autoridad, con la que tengamos, pues vas a hacer una constancia, como bien lo dices, sin un formato preestablecido. Ya cuando la autoridad lo publique, bueno, pues ya nos acotaremos al formato como tal. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿yo qué haría? Pondría una hoja membretada de mi despacho, por ejemplo, pondría los datos de quién soy yo, ¿de acuerdo? Si soy persona moral, acredito mi personalidad, o sea, como si fuera un escrito en forma, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste el esquema que no vamos a informar a la autoridad, pero que tiene un beneficio fiscal? ¿Cuál es el desarrollo, el monto, etcétera, etcétera, el beneficio fiscal, el beneficio económico? O sea, todo lo que tú gustes y mandes, y desde luego va a ir dirigido para el contribuyente, persona física o persona moral. Entonces, ahí está mi respuesta, mi estimada Tere Roth. Vamos con otra pregunta y dice, Héctor, no sé si es Hernández o no sé cómo se pronuncia, pero bueno, termina como HDEX. Espero haberlo pronunciado bien. Dice, buen día, profesor. Entonces, como esquema reportable debo de llenar la informativa que únicamente llevará el registro contable en base a NIP o no es necesario dar ese dato? A ver, creo que tenemos que dar una plática de las partes elementales de los esquemas reportables. A ver, mi estimado Héctor. Y creo que así está, y si no, el video no me va a dejar mentir porque lo puedes consultar.
En una de las láminas que yo vi, yo les dije, es un extracto de por lo menos 20 reglas donde coinciden de manera general, ¿de acuerdo? Esos datos que debe de acompañar la informativa donde se va a revelar un esquema reportable. Sin embargo, de manera puntual, ¿de acuerdo? No en todos los casos, mi estimado Héctor, no en todos los casos, subrayo, te van a pedir asientos contables. ¿Solamente en qué casos? Y te pongo dos fracciones. La fracción cuarta, espero que sepas de qué habla, y la fracción 14, que también espero que sepas de qué habla. La última, para darte un poquito un escenario, es cuando hay diferencias entre lo contable y lo fiscal, ¿de acuerdo? De más de un 20%, donde podríamos hablar de un esquema generalizado, donde no hay monto mínimo para reportarlo, y es donde ahí se hace patente los registros contables y qué normatividad estás aplicando, si es doméstica o si es internacional. Espero haber sido claro, mi estimado Héctor. Seguimos con otra pregunta y me pregunta Noemí Mendoza. Dice, trabajo para una persona moral, la cual renta inmueble a una parte relacionada. Esta no viene de ninguna asesoría. ¿Es un esquema reportable? Claro, desde luego que sí. Fracción sexta, inciso B de el Código Fiscal de la Federación en su artículo 199. Ahora, y dice, ¿quién debe de reportarla? ¿De acuerdo? A ver, otra vez, y de verdad que a lo mejor me presiona un poquito, pero yo doy por hecho muchas cosas. A lo mejor yo soy el error y me disculpo. Pero ¿por qué menciono esto? Porque ya por lo menos en cinco veces, repetí que o el asesor fiscal o el contribuyente son los que tienen que revelar. ¿Me explicó? Ahora, ¿de qué depende uno y otro? Si el asesor fiscal es el que te está proponiendo, está diseñando, te está aconsejando, está implementando una asesoría que caiga en alguna de las 14 fracciones del artículo 199 y que te genere un beneficio fiscal, y llámalo esquema reportable generalizado o personalizado, ¿quién lo tiene que revelar? El asesor fiscal. El asesor fiscal. Y hay una máxima que dice, las cosas caen por su peso. ¿Y por qué menciono esto? Porque si la pregunta de entrada me dice, vean, o sea, nada más simple sentido común. Si la pregunta de entrada me dice, no tengo asesor fiscal, pero sí estoy realizando un esquema reportable, ¿quién lo tiene que reportar? Como diría mi mamá, pues si no lo quieres reportar tú, ve con el vecino que lo reporte. ¿No me explicó? O sea, a mí, amigos, ¿quién lo tiene que reportar? Pues definitivamente el contribuyente. Por eso insisto, si quieren que repasemos desde la A a la B, con mucho gusto, pero no vamos a alcanzar a ver la parte de esencia del curso, cómo viene ya el aplicativo para llenarlo. ¿Me explicó? Pero bueno, dicen, el cliente siempre tiene la razón, por lo tanto, pues ustedes son los clientes, mis amigos, los atendemos. Rosalío Rojas dice, buenos días, contador José Antonio, excelente conferencia, gracias Rosalío, un abrazo. ¿Me puede orientar quién hace la declaración informativa de esquema reportable? Si mi empresa trabaja con outsourcing, pero este mismo comparte un socio en común, ¿la presenta la outsourcing o mi empresa? A ver, mi estimado Rosalío. Voy a hacer un poquito, hasta voy a tomar aire. Me voy a oxigenar, hoy que está muy de moda el término. Y me permite, voy a tomar tantita agüita. Rosalío, te comento, mira, de acuerdo a tus preguntas, hay que hacer un par de aclaraciones que creo que son por demás básicas. A ver si queda claro. Yo empecé, de hecho, con eso,
solamente hay 14 fracciones en el artículo 199 que son esquemas reportables. Llámalos generalizados o llámalos personalizados. Primera regla. Segunda regla. En atención al decreto que se publicó el día 2 de febrero, en exclusiva, y lo pongo entre comillas, exclusivamente el esquema personalizado no se va a revelar siempre y cuando su monto sea igual o menor a 100 millones de pesos. Es decir, no le aplica todo lo que estamos viendo y vamos a ver en qué términos se establece. Entonces, ahí está otro supuesto, ¿de acuerdo? Tercer supuesto, y espero no equivocarme. En los términos del artículo 17, y espero que tomes nota, mi querido Rosalío, en los términos del artículo 17, fracción 11, inciso B, y espero no equivocarme, la prestación de servicios de subcontratación es un ejemplo de operación vulnerable. Vulnerable, ¿de acuerdo? Pero ve la importancia de mi comentario. La outsourcing como tal, como tú lo llamas, ¿de acuerdo? Y en los términos del artículo 199 que vienen las 14 fracciones, ¿de acuerdo? No es esquema reportable. ¿Queda claro? Sin embargo, como viene una pregunta, creo que de Tere, si no mal me equivoco, es donde yo sugeriría hacer la constancia del asesor al contribuyente, dándole a conocer a la autoridad, llegado el momento, los pormenores de la prestación de servicio y máxime si son partes relacionadas. Y termino el comentario, Rosalío, diciéndote que tienes que checar con mucho detalle el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo. Porque ahí me dice que cuando hablemos de un grupo de empresas, ¿de acuerdo? Y dentro de ese grupo de empresas esté la prestadora de servicio, todo el grupo de empresas entiende una sola entidad económica. Y hay una jurisprudencia que dice que la insourcing, que así se le llama coloquialmente hablando, el trabajador de la prestadora de servicio puede demandar a cualquiera de las personas que formen parte del grupo. Entonces, ahí están mis comentarios, mi estimado Rosalío. Vamos con otra pregunta y dice, Alberto de Morelia, dice, maestro José Antonio, buen día, perdón si ya lo explicó, no te preocupes, Alberto. Y no lo entendí. La facilidad de los 100 millones de pesos del beneficio fiscal es sobre una deducción de 100 millones de pesos que me genere un ahorro de 30 millones aproximadamente, o que mi ahorro fiscal impuesto sea inferior a 100 millones. No, o sea, mi querido Alberto, no le pongas conceptos que no son, ¿eh? Aquí los 100 millones es el monto del esquema reportable, mi amigo. ¿Queda claro? No del beneficio fiscal, porque si no, pues obviamente se hace una espiral hacia arriba. No, vean, y digo, discúlpame que te tome como ejemplo, Alberto. No le pongas un color diferente a cómo está escrito, punto. Porque eso sería legislación. Y para que vean simplemente el músculo de lo que piensan ustedes, ¿eh? O yo nada más pongo a conocimiento lo que ustedes mismos piensan. Ahí sí yo me desmarco, que quede claro. Pero bueno, permítanme avanzar y ustedes mismos se van a desengañar. Hasta ahorita terminé mis preguntas. Si vienen algunas más, las repasamos. Bueno, con la idea de avanzarle, vean. Aquí es una de las preguntas frecuentes que viene precisamente en un comunicado del SAT, donde me dice, pregunta 25, en la declaración anual del 2020 deseo agregar un número de identificación del esquema reportable que utilicé. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí está la pregunta y viene la explicación que dice, dentro de la declaración anual, en la pestaña que dice datos adicionales, se encuentra una pregunta a la cual deberás contestar afirmativamente y darle clic. ¿Y cuál es esa pregunta que viene en esta lámina? Y dice,
dice, cuenta con número de identificación del esquema reportable y si le das sí, ahí vas a capturar ese número de identificación, que es un número de 21 dígitos alfanumérico. Bueno, como ya lo comenté y nada más lo dejo como mera referencia, desde diciembre a finales de diciembre, principios de enero, no tengo el dato claro, porque es tanta información que luego se me escapa, se dio a conocer el minisitio de esquemas reportables, muy sencillo de entender y simplemente comento cómo viene integrado. Vean, viene el inicio, antecedentes, que son sujetos obligados, declaraciones informativas, que ahí vienen las 4 que mencioné, solicitud de información, cuando es una solicitud adicional, las constancias que se dan, ¿de acuerdo? Constancias de liberación, ¿de acuerdo? Y que aquí, por ejemplo, ni siquiera viene el formato, que es lo que preguntaba, simplemente me dice en qué casos se dan las constancias y desde luego las infracciones. Ahora, punto por demás importante, por eso lo subrayé, dice, si eres asesor fiscal que a partir del año 2020 diseñó, comercializó, organizó, implementó o administró algún esquema reportable o bien puso a disposición de un tercero la totalidad de un esquema reportable para su implementación, estás obligado a revelarlo a partir del 1 de enero del 2021. Pero vean, ¿para quién va esta primera dedicatoria? Para el asesor fiscal. Agrego, ¿en qué caso el asesor fiscal tiene la obligación de revelar? Para que no haya dudas a futuro. Dice, cuando el asesor fiscal diseñó, comercializó, organizó, implementó o administró algún esquema reportable. Ahora, ¿en qué casos el segundo párrafo va con dedicación al contribuyente? Y vean qué dice. Si eres un contribuyente que diseñó, organizó, implementó, administró algún esquema reportable por el mismo año 2020, ¿de acuerdo? Y con anterioridad a dicho año o cuando alguno de sus efectos fiscales se refleja en ejercicios fiscales comprendidos a partir del año 2020, estás obligado a revelar dicho esquema reportable a partir del 1 de enero del 2021. Entonces, en conclusión, que ya lo he dicho, o lo revela el asesor o lo revela el contribuyente, uno u otro. Espero que quede claro. Y esto es información muy sencilla del minisitio de esquemas reportables. No así del aplicativo, que quede claro, Sale, bien. Dentro del mismo minisitio, como ejemplo nada más, está la parte de las infracciones. Y vean, infracciones y vean para quién. Infracciones cometidas por los asesores fiscales, ¿de acuerdo? La más importante, la más emblemática dice, no revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores o hacerlo de forma extemporánea, salvo que se haga de manera espontánea. Vean de cuánto es la multa, amigos, de 50,000 la más pequeña y 20 millones de pesos la más cara. Un ejemplo más, vean, dice, no revelar un esquema reportable generalizado que no haya sido implementado, la multa baja desde luego de 15,000 a 20,000. Pero ven el trasfondo de la pregunta o del supuesto, dice, no revelar un esquema reportable generalizado que no haya sido implementado. O sea, como que te quedases en el apenitas. Lo diseñaste, pero no lo implementaste. Ahora, sanciones que estamos en el mismo minisitio, pero para el contribuyente. Y vean qué dice, no revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores, ¿de acuerdo? Y aclara, se considera que la información se presenta de forma incompleta o con errores cuando la falta de esta información o de los datos incorrectos afecten sustantivamente el análisis del esquema reportable. ¿Queda claro? Ahora, vean la multa. Dice, no se aplicará el beneficio fiscal previsto en el esquema reportable. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nada más a título de ejemplo, y si me permiten después del break podemos explorar un poquito más el minisitio, que yo considero que no es la idea, para que nos vayamos avanzando y entremos después de unas láminas a lo que es ya la declaración.
¿de acuerdo? Pero como ustedes gusten. Bueno, siguiendo y aprovechando el tiempo, aquí es donde ya viene lo que es precisamente el decreto que ya mencionaba, publicado el día 2 de febrero del año en curso. Y vamos a manejarlo desde tres aristas. El antecedente, es decir, cuáles son los datos que toma el decreto para llegar al decreto como tal, que es el segundo punto, y la postura del fisco. ¿Queda claro? Antecedentes, el decreto y la postura del fisco. ¿De acuerdo? Y si me permiten, bueno, pues yo daré mis comentarios. En donde viene por ahí una pregunta cuando decían, ¿tomo los 100 millones del esquema o del beneficio? Bueno, yo ya di mi opinión, pero vamos a ver qué dice el decreto, para que ustedes tengan los datos de primera mano. ¿Sale? Bueno, aquí les comparto algunas fechas. Vean, el día 9 de diciembre del 2019, vean, del 2019, no me equivoqué, se publica el decreto donde se da a conocer la modificación de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, donde se inserta un título sexto denominado de la revelación de esquemas reportables. ¿De acuerdo? Que va del artículo 197 al 202 del Código Fiscal de la Federación. Que eso ya lo había platicado. Bueno, segundo punto. En los términos del artículo 8º, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, me dice que los plazos previstos para cumplir con las obligaciones de los esquemas reportables, de los artículos que ya mencionaba, dice, empezarán a computarse a partir del 1 de enero del 2021. Que esto coincide, y si la memoria no me falla, con la regla 1.13 de la resolución miscelánea, que así decía, y que se derogó precisamente en noviembre del año pasado. ¿De acuerdo? Sale. El artículo 199 del código, ya en concreto, segundo párrafo, me dice, establece que se considera como esquema reportable, y ya ahí me hace la definición. Dice, que ya lo platicamos, dice, cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción, recomendación externada de forma expresa o tácito con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Y yo agregaría en esta lámina, ese plan, proyecto, asesoría, ¿de acuerdo? Puede ser del asesor fiscal o del contribuyente, una derivación. Y segundo punto, puede ser un esquema personalizado o puede ser un esquema generalizado, que ya también puse algún par de ejemplos, ¿de acuerdo? Sale. Siguiendo con la información. Perdón, me emocioné y me adelanté. Ok, seguimos. Ven, el mismo artículo 199, pero en su tercer párrafo del mismo Código Fiscal de la Federación, me dice que los esquemas, como ya lo apuntaba, pueden ser generalizados o personalizados. Y aquí precisamente me dice, los esquemas generalizados, dice, deberán estar siempre sujetos a la obligación prevista en el capítulo único del título sexto, es decir, de los esquemas reportables. ¿Por qué? Porque dice, siempre serán de interés de la administración. Pero ven aquí y póngame un poquito a cuadro, mi querido ingeniero, para ir contestando y precisando una de las preguntas que me hacían, porque esa es una parte del antecedente que vamos a llegar a lo que es el decreto per se. Y los antecedentes me dicen, y saquen conclusiones, yo ya di mi punto de vista, me dice, y lo voy a parafrasear, dice, esquemas generalizados, dice, generalizados deberán estar siempre sujetos a la obligación prevista del código. Y agrega, dice, siempre serán del interés de la administración. Ahora, yo nada más parafraseo una de las preguntas que ustedes me hacían. ¿De qué habla? ¿Del monto del esquema como tal, en este caso generalizado, o del beneficio fiscal? Ahí lo dice, del esquema generalizado, que es precisamente, caer en alguno de los supuestos del 199. Voy a parafrasear,
pérdidas fiscales, venta de activo fijo, pagos o emolumentos a miembros de sociedades civiles, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Lo que es algunos bienes intangibles de difícil valoración, arrendamiento de ciertos bienes, entre otros casos, no aplicar el beneficio que sugieren los tratados internacionales o omitir la aplicación de los tratados, etcétera. Entonces, ahí está una primera conclusión para que no pongan palabras que un servidor no ha dicho. Ahora, segundo punto de esta lámina. Vean, el mismo artículo 199, cuarto párrafo del mismo código dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá los parámetros sobre montos mínimos respecto de los cuales no aplicará, vean cómo dice, no aplicará lo dispuesto en el capítulo único del título sexto. Es decir, simplemente no los considero como esquemas reportables, ¿de acuerdo? Ahí están palabras literales, que esto como antecedentes no es otra cosa que la exposición de motivos de la autoridad, donde se fundamenta desde luego en los mismos artículos tercero, cuarto párrafo del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Y me dice literalmente, este decreto sirve para que si caigo en el rango del monto mínimo, voy a citarlo otra vez, dice, respecto a los cuales no se aplicará lo dispuesto en el capítulo único del título sexto. Es decir, si no queda claro, no apliques el artículo 197, 198, 199, 200, 201 y 202 del Código. Ahí está una primera aclaración. Segunda aclaración, no apliques lo que va de las reglas 2.21.1 a la 2.21.28 de la resolución miscelánea. Creo que queda más claro, ¿sale? Seguimos con esta parte y ya entramos a parte del beneficio. Vean, dice que el artículo 5 letra A del Código Fiscal de la Federación en su quinto párrafo establece que se considera como beneficio fiscal. Es decir, aquí ya viene la precisión de lo que es el beneficio fiscal, ¿de acuerdo? Sale y me dice, cualquier reducción, eliminación, diferimiento temporal de una contribución, incluyendo los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen, entre otros. Entonces, póngame un poquito a cuadro, mi querido ingeniero. Entonces, cuando hablamos de un beneficio fiscal, que quede claro que no solamente es una deducción, es una no sujeción, es un acreditamiento, es una recaracterización, es un estímulo fiscal, es no considerar una ganancia acumulable o un ingreso de una operación que se hace, entre otras cosas, esos son los beneficios fiscales. Ahora, ¿qué agregaría yo en esta lámina? Lo que puse y ahí está, que el beneficio fiscal no sea mayor al beneficio económico. ¿Sí queda claro? Porque aquí tendrían dos situaciones. Si realmente caen a alguna de las fracciones del 199, lo van a reportar, ¿de acuerdo? O lo van a revelar utilizando el nombre técnico. Y adicionalmente, se puede considerar como no deducible si no cumplen con ese binomio. Entonces, tengan muy presente esto, mis estimados amigos. Seguimos con el decreto. Vean, dice, en ese sentido, el beneficio fiscal se le tiene que asignar un valor monetario. ¿Te queda claro? Y creo que es lógico. ¿Cuánto me ahorré? ¿De acuerdo? ¿Cuánto deduje? ¿Cuánto no acumulé? ¿De acuerdo? Sale, dice, de cualquiera de los supuestos mencionados, debe considerar el beneficio total del esquema, es decir, el monto agregado del beneficio fiscal obtenido o el que se pretende obtener en México por cualquiera de los contribuyentes involucrados en el esquema reportable. Y aquí ya viene, mis estimados amigos, la parte central del decreto, artículo único, y dice, y subrayo los términos importantes, dice, no serán aplicables
Otra vez, lo dispuesto por el capítulo único del título sexto del código que nos habla de los esquemas reportables, ¿de acuerdo? Para los asesores o contribuyentes, ven que está la O, porque o eres uno o eres otro, ¿de acuerdo? Respecto de los esquemas reportables a que se refieren de la fracción 2 a la fracción 14 del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, y vean que aquí sí quiero hacer una precisión, está dejando fuera la fracción 1 del artículo 199. Ahorita voy a decir cuál es esa fracción 1, que regularmente habla de operaciones internacionales. Entonces, solamente